Hola tutor y compañeros, tengan buen día. Soy Luis La Torre, programa de Radiología de Imágenes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les voy a hablar sobre la columna dorsal y el esternón, su anatomía y cómo se relacionan con las radiografías y los órganos que se encuentran en esta región. La columna dorsal o torácica está formada por 12 vértebras que van desde la T1 hasta la T12. Estas vértebras tienen apófisis espinosa largas y orientadas hacia abajo, lo que les da una forma característica para poderlas identificar de las demás. A cada lado de las vértebras se articulan las costillas formando la jaula torácica, que protege órganos muy importantes. La curvatura fisiológica de la columna dorsal es sifótica, es decir, una leve concavidad hacia adelante, donde esta curvatura se puede observar con claridad en una radiografía lateral. En una radiografía anteroposterior, las vértebras se verían alineadas verticalmente y las costillas se proyectan hacia los costados. Por otro lado, el esternón es el hueso plano que se encuentra en el centro del tórax en la parte anterior. Está compuesto por tres partes. El manubrio, que es la parte superior donde se articulan las clavículas y la primera costilla. El cuerpo del esternón, que se une con las costillas 2 a 7. Y la apófisis sifoide, que es la parte más inferior y puede variar mucho en forma y osificación. El esternón sirve como punto de anclaje para los cartílagos costales y protege órganos vitales que están justo detrás, principalmente el corazón, grandes vasos como la aorta y el tronco pulmonar, así como parte del timo y los pulmones en sus regiones anteriores. En una radiografía frontal AP, el esternón suele quedar superpuesto a la silueta cardíaca, por lo que no siempre se ve claramente, pero en una vista lateral u oblicua se puede distinguir mejor su contorno. Ahora, más allá del sistema óseo, esta región contiene órganos clave del mediastino, que es el espacio central del tórax. En el mediastino superior encontramos el arco aórtico y sus ramas principales, el tronco branquioencefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Encontramos el tronco pulmonar, que se divide en arterias pulmonares derecha e izquierda. Tenemos la vena cava superior. Tenemos el timo, que en niños suele ser más grande, parte de la tráquea y el esófago. Y en el mediastino medio, que está justo detrás del esternón y frente a la columna dorsal, encontramos el corazón y su pericardio. Encontramos las aurículas y ventrículos, especialmente el ventrículo derecho, que está en la parte anterior. El inicio de la aorta ascendente y la bifurcación del tronco pulmonar. Tenemos las venas pulmonares. A los lados del mediastino, en las cavidades pleurales, se encuentran los pulmones. Cada pulmón está dividido en lóbulos y están rodeados por la pleura. En las radiografías anterior-posterior, los campos pulmonares aparecen radiolúcidos oscuros y los vasos pulmonares se pueden ver como ramificaciones que van del hilo hacia la periferia. En cuanto a la aorta torácica, siempre asciende a aorta ascendente, luego forma un arco sobre el corazón, arco aórtico, y después desciende pegada a la columna torácica como la aorta descendente. En una radiografía lateral, la aorta se observa como una silueta detrás del corazón y en algunas vistas AP, o sea anterior-posteriores, se pueden ver el botón aórtico. También pasa el esófago por detrás de la tráquea y del corazón, bajando por delante de la columna torácica. En estos estudios de contraste se puede ver cómo atraviesa el tórax y llega al diafragma para entrar al abdomen. Y por último, no podemos dejar de mencionar los nervios como el nervio vago y el frénico, que recorren esta región y tienen un papel importante en la regulación de los órganos torácicos. La columna dorsal y el esternón no solo forman la base ósea del tórax, sino que también protegen y se relacionan directamente con órganos vitales como el corazón, los pulmones, la aorta, el esófago y la tráquea. Sus estudios en radiografía nos permiten hablar tanto de la integridad ósea como posibles alteraciones internas. Además, hablando de su anatomía, tanto el esternón como la columna dorsal pueden presentar lesiones o deformaciones que son claramente visibles en estudios radiológicos. En algunos casos, como accidentes de auto o moto, cuando si hay un trauma de tórax cerrado, en una radiografía frontal AP muchas veces esta fractura no se ve bien porque el esternón siempre está superpuesto al corazón. Pero en una proyección lateral o oblicua se puede observar una línea de fractura que interrumpe la continuidad del hueso del esternón. Se puede ver cómo el hueso está desplazado o tiene bordes irregulares o incluso con pequeños fragmentos y la fractura es comminuta. En la columna dorsal, una lesión como es la fractura por compresión de una vértebra, sobre todo en personas mayores con osteoporosis o tras una caída muy fuerte, en la radiografía lateral lo que se ve es que una vértebra pierde altura, especialmente en su parte anterior, quedando como una cuña. Esta pérdida de altura altera la alineación de la columna, ya que puede aumentar la cifosis dorsal.
En casos más graves, la médula espinal puede verse comprometida, por eso a veces se complementa con una resonancia magnética. También hay deformidades genéticas que se detectan fácilmente en las imágenes, como una escoliosis torácica. Por ejemplo, la columna no está recta en la vista P, sino que se ve una curvatura lateral que puede tener forma de S o de C. Muchas veces las vértebras rotan un poco y eso hace que la apófisis espinosa ya no estén alineadas en la línea media. Otra deformidad muy característica es el pectus excavatum, donde el esternón se encuentra hundido hacia adentro. En la radiología lateral se observa el esternón inclinado hacia atrás, comprimiendo el espacio entre el tórax anterior y el corazón. Por el contrario, en el pectus carinatum el esternón sobresale hacia adelante en la vista lateral. Se ve como una protuberancia en la parte anterior del tórax, desplazando el esternón hacia adelante en forma de quilla. Todas estas alteraciones se pueden evaluar con estudios simples como radiografías, pero en algunos casos más complejos se necesita de tomografía o una resonancia magnética para analizar estructuras blandas como la médula espinal o compresión de órganos.